Jóvenes, buen día con todos. Nuevamente nos encontramos vía estas clases virtuales. Bueno, vamos a empezar la clase del día de hoy, el curso de geometría. Espero que todos estén bien en casa. Empezamos. Como le dije, el curso de geometría, profesor Julio Pérez. Vamos a ver hoy el tema de ángulos entre rectas paralelas. Para ello, debemos recordar algunas rectas para que puedan ustedes formar ángulos. Las primeras rectas que vamos a estudiar son las rectas paralelas. Dos o más rectas son paralelas si no tienen puntos en comunes, o sea, no se intersectan. Acá lo tenemos, mira. L1 es paralela a L2 porque no se intersectan. Y se representa como L1, dos rayitas, L2, que significa que son paralelas. Luego tenemos rectas secantes. Son aquellas rectas que se intersectan en un punto. ¿Ok? O sea que se cruzan, tienen un punto de intersección. Luego tenemos las rectas perpendiculares. Son rectas secantes, o sea, se intersectan, pero al intersectarse forman un ángulo de 90 grados. Tal y como tenemos ahí en la figura, ¿cierto? Son rectas perpendiculares. Símbolo también, ahí está. Luego, que ya hemos reconocido las rectas paralelas, secantes y perpendiculares, vamos a ver los ángulos que se forman entre esas rectas paralelas. Tenemos el primer ángulo, o los primeros ángulos correspondientes. Lo vemos acá, miren. Los ángulos correspondientes son aquellos, ¿cierto?, que se encuentran entre las paralelas, pero que uno está dentro y otro está afuera, tal y como vemos acá en la figura, mira. Si acá el interior vale alfa, el que está afuera también debe ser alfa. O sea, uno de adentro y otro de afuera son ángulos correspondientes. Y los ángulos correspondientes siempre son iguales, no lo olvides. Luego tenemos ángulos alternos. Los ángulos alternos entre las paralelas son de un lado y del otro lado. De un lado, ahí lo tenemos, y del otro lado, los ángulos alternos. Los ángulos alternos también son iguales, no lo olvides. Luego el tercer ángulo son ángulos conjugados. Los ángulos conjugados son diferentes, están a un solo lado, los dos interiores, puede ser, acá estamos. Esos ángulos son conjugados, son diferentes, pero la suma de ellos siempre nos debe dar 180 grados. No lo olvides, esos son los ángulos entre las paralelas. Luego tenemos algunas propiedades. La primera propiedad me dice, mira, si tenemos dos rectas paralelas, L1 y L2, y tenemos ángulos así en serruchito, mira, ven, ¿cierto? Parece los dientes de un serrucho. Los ángulos que están abiertos hacia la derecha, A más B más C, debe ser igual a los ángulos que están abiertos hacia la izquierda, X más Y más Z. Aquí está, mira, ¿cierto? Esa es la propiedad. Segunda propiedad. Algo parecido a lo anterior. El ángulo que está abierto hacia la izquierda, en este caso X, es igual a la suma de lo que están abiertos hacia la derecha. O sea, alfa y beta. Ahí está, mira, bien, propiedad. Tercera propiedad. Si tenemos rectas paralelas, aquí está, mira, puede ser L1, ¿ok? Es paralela a L2. Se cumple cuando son paralelas, no lo olviden. Y tienen ángulos en escalerita, uno sobre otro. Entonces la propiedad me dice que la suma de estos ángulos, alfa más beta más teta y más omega, que está de este lado, todo debe sumar 180 grados. Esa es la propiedad 3. Propiedad 4. Cuando tienen nuevamente las rectas paralelas, L1 es paralela a L2, ahí está, y tienen ángulos formados así, mira, tal y como está en la expresión o en la figura. Entonces, la suma de estos ángulos, alfa más beta más teta y más omega, debe ser igual a 180 por n. ¿Y quién es n? N es el número de segmentos. ¿Cuáles son los segmentos? Acá hay uno, mira, 1, 2, 3 para este caso. Acá sería 3. Dependiendo del número de segmentos. Pueden haber 2, pueden haber 3 o pueden haber 4. Aquí hay 3, sería por 3. ¿Ok? Depende de la cantidad de segmentos, ¿cierto? La propiedad. Seguimos. A ver, vamos a ver ahora los ejercicios. Dice, en la figura calcular el valor de x, pero te das cuenta claramente de que estos ángulos, mira, ¿cierto?, están a un solo lado.
y son ángulos conjugados. Y si son conjugados, deben sumar 180. Mira, ángulo conjugado. Entonces la suma de ellos debe ser igual a 180. Como tengo la ecuación, 100 está sumando, va a pasar a restar y automáticamente tengo el valor de x. 180 menos 100, 80. Mira, es sencillo, tienes que acordarte simplemente de los tipos de ángulos. Problema 2. También me pide calcular x. Aquí está. Pero te das cuenta que de un lado y del otro lado son ángulos alternos. Y los ángulos alternos deben ser iguales. Ahí está, 8x es igual a 80, dividiendo, x valdría 10. Siguiente problema. Nuevamente en la figura calcular x. Ajá, mira, uno interior y otro exterior, ¿cierto? Son ángulos, ¿qué tipo de ángulos? Correspondientes. Y los ángulos correspondientes también deben ser iguales, o sea, x es igual a 60, frente. Problema 4. Ahí está en la figura. Profesor, esto ya me acuerdo de esto. Son conjugados. Y si son conjugados, deben sumar 180. O sea, 8x más 10x es igual a 180. Resuelves, 18x es igual a 180 y lo divides y tendrías de que x vale 10. Problema 5. También, mira, nuevamente, son conjugados, profesor. Perfecto. Si son conjugados, deben sumar 180. Resuelve la ecuación, 120 pasa restando, 12x es igual a 60. Y lo divides, 60 entre 12, x valdría 5. Mira qué fácil, ¿cierto? Simplemente debes reconocer los tipos de ángulos. Ajá, por acá. Por acá vamos a aplicar propiedad, mira, ve. Te das cuenta que me pide hallar x. Y fíjate en esta figurita donde está x. X está abierto hacia la izquierda, ¿te acuerdas la propiedad? Debe ser igual a la suma de los que están abiertos hacia la derecha. O sea, x es igual a alfa más teta, ¿o no? Aplicando propiedad 2, como dicen. Ahí está, mira, ¿cierto? X es igual a alfa más teta. Entonces, para poder hallar x, debo saber cuánto vale alfa más teta. ¿Qué hago? Ahora aplico un ángulo, ¿cierto? Mira, este ángulo de acá, todo vale 2 alfa, ¿cierto? Todo este ángulo de acá, todo vale 2 teta. Y los dos ángulos te darás cuenta que son conjugados. O sea, deben sumar 180. Claro, son conjugados. 2 alfa más 2 teta debe ser igual a 180. Si lo divides, alfa más teta vale 90. Pero da la casualidad de que a mí me pedía calcular x. ¿Y x quién era? Alfa más teta. Por lo tanto, alfa más teta es x. Y x valdría 90 grados. Ahí está, mira, debes reconocer simplemente los tipos de ángulos entre las paralelas para poder resolver los problemas. Y alguna que otra propiedad que he mencionado ahí. Seguimos. Problema 7. En la figura, calcular x. Ajá, mira, nuevamente la propiedad. El ángulo que está abierto hacia la derecha debe ser igual a la suma de los que están abiertos hacia la izquierda. Y automáticamente sale, ¿cierto? X es igual a 10 más 40, x valdría 50. Fácil. Problema 8. Ajá, mira, la escalerita, ¿te acuerdas? La suma de todos estos ángulos debe ser igual a 180. Pero me dice la suma de 40 más 20 más 50 más este ángulo de acá. Pero acá no hay nada, ¿cierto? Porque la propiedad me dice que con este ángulo debo sumar y debe darme 180. Pero la propiedad se puede trabajar de otra manera. De que si no tienes el ángulo de este lado, tú dirás de que 40 más 20 más 50 es igual al ángulo que está al otro lado. ¿Quién está al otro lado? X. O sea, la propiedad puede ser así, mira, ve. Claro, ve. 40 más 20 más 50 es igual al que está al otro lado. ¿Quién está al otro lado? X. De esas dos maneras se puede usar la propiedad. Entonces X valdría 110. Problema 9. Ajá, mira, ve, también la propiedad, ¿no? ¿Te acuerdas? Cuando tienes paralelas y ángulos de esta manera, la suma de todos estos ángulos es igual a 180 por n, ¿te acuerdas? Ahí está, aplicando propiedad 4. O sea, la suma de 12x más 12x más 12x más 12x es igual a 180 por el número de segmentos. ¿Cuántos segmentos tengo? 1, 2, 3 segmentos, sería por 3. Entonces vamos resolviendo, 48x es igual a 180 por 3, 540, ahí está. Lo divides y aproximadamente sale 11,25 grados. Nuevamente, ajá, es la misma propiedad, mira, a ver, ¿cierto? La misma propiedad anterior. Entonces sumas todo, 13x más 12x más 15x es igual a 180 por la cantidad de segmentos. Hay dos segmentos, ¿cierto? Por 2. Vas sumando, tendrías, ¿cierto?
40x, claro, porque sale 25, 40x es igual a 360. Lo divides, equivaldría 9, ¿cierto? Ahí está. Perfecto, seguimos. Problema 11. La misma propiedad. La suma de los ángulos que están abiertos hacia la izquierda debe ser igual al que está abierto a la derecha. O sea, 6x más 4x es igual a 90, 10x es igual a 90, x valdría 9. Problema siguiente. Lo mismo, mira, ve, el ángulo que está abierto, hacia la izquierda, acá es x. Profesor, acá no hay nada, pero es lo que le falta, por cierto, para 180, acá sería 60 o no, ¿cierto? 60 grados, ahí está abierto. Es igual al que está abierto hacia la derecha. Profesor, no hay nada. Si acá vale 90, acá también debe ser 90. Ahí está, mira. Entonces diremos de que x más 60 es igual a 90. X valdría 30 grados. Perfecto, seguimos. Ahí está, otra vez. Esta es escalerita, mira, ¿te acuerdas? X más 5x es igual al que está de este lado. Pero acá también vale 90, ¿o no? ¿Cierto? Perfecto. Entonces diremos x más 5x es igual a 90. 6x es igual a 90. Lo divides, x valdría 15. Ahí está. Listo. Seguimos. En la figura, calcular x. Si L sub 1 es paralela a L sub 2. Ahí lo tenemos. Nuevamente, la escalerita. X más 3x más x es igual a 90. Ahí está, mira. Sumamos todas las x. 5x es igual a 90. X valdría 18. Problema siguiente. El serruchito, ¿cierto? La suma de los ángulos que están abiertos hacia la derecha, la suma, es igual a la suma de los que están abiertos hacia la izquierda, ¿cierto? Ahí está, mira, se va a 20, equivaldría 30 grados. Perfecto. ¿Ok? Ahí está. Listo. Aquí vamos a corregir. Bueno, la tarea es ahora de toca a ti número 4 del 1 al 10, luego enviar al correo, ¿cierto? WhatsApp. A ver, en este caso sería 25. Acá corrijan, debe ser el 25. 25 de mayo más o menos, ¿no? Perfecto. Pero dependiendo, a ver, vamos a tomar en cuenta, porque ahora se va a dejar, a ver, 25, si dejamos entonces el 29, perdón, 29. Ahora sí. El 29 de mayo, ¿ok? No lo olviden, 29 de mayo. Listo. Ahí nos quedamos, jóvenes. Perfecto. Entonces, nos vemos la próxima. Cuídense, espero que todos estén bien. Cuídense.